¿Qué tal, amigos y amigas de la radio? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer siempre conversar con el doctor Franz Barrios Villegas, a quien lo tenemos ya en los estudios de la radio para compartir análisis en los próximos minutos. ¿Cómo ha estado, doctor? Qué gusto, bienvenido. Un gran saludo para usted y para toda la audiencia, como siempre. Doctor, es importante en este inventario de contingencias también definir a los actores. Es importante hablar del bloque popular, pero identificando a quienes lo componen y qué rol juegan en este momento histórico de Bolivia. Sí, el intento que queremos hacer hoy es una combinación de formación política y de análisis de coyuntura. Y deseando, como toda la ciudadanía, con seguridad, toda la población, deseando que este momento crítico se supere, que cesen los bloqueos y las medidas extremas, que no haya estado de excepción, y por lo tanto nos parece pertinente hablar precisamente por este motivo de la situación de las organizaciones sociales y políticas, de los movimientos sociales que tiene el país, sobre todo tomando en cuenta que estas concreciones sociales históricas tienen una particularidad muy grande en Bolivia, a diferencia incluso de otros países. Es una realidad muy dinámica, tiene su propia historia de confrontaciones y desarrollo, y en momentos críticos como el que ahora estamos viviendo en la coyuntura política, es necesario reivindicar la naturaleza y la proyección de estas organizaciones y de los bloques sociales que están presentes en la vida nacional. Esta es la motivación, Jimmy, y por eso vamos a combinar entre elementos de formación política y análisis de coyuntura. Bien, entonces vamos a identificar a los actores políticos, a los actores sociales, a los que son protagonistas de este momento histórico. Decíamos, hablemos de la dialéctica social como marco para este trabajo, doctor. Precisamente hablar de actores sociales, políticos o económicos nos lleva a la primera reflexión teórica, que tiene que ver con la dialéctica social. De manera muy sencilla, desde que aparece el Homo sapiens, es decir, la humanidad como una forma social de la materia, la presencia y el desarrollo de la inteligencia humana, de la capacidad cognitiva de los seres humanos, motiva la emergencia en el seno de esa forma social de la materia que es la humanidad, una práctica concreta de los seres humanos que luego se descubre que también tienen los mismos rasgos que la dialéctica material. Sabemos que la materia tiene lo que se llaman regularidades constantes, como son la estructura, el movimiento, la lucha, la concatenación, etc. Y cuando aparece la forma social de la materia, es decir, los seres humanos inteligentes, además de seguir repitiendo estas regularidades constantes en una dialéctica de lucha de contingencias para tener algún acto concreto de carácter social, es la inteligencia humana la que a su mismo papel de evolutivo empieza a alterar, a modificar esa regularidad constante de la dialéctica material para volverla más compleja, más frágil, incluso más especulativa.
Como primera producción de esa dialéctica social, podemos señalar una especie de ruta crítica de las actividades humanas. El primer momento dentro de esa dialéctica social es el conjunto de relaciones sociales que los seres humanos empiezan a ejecutar. Luego de esas relaciones, eso tiene que ver necesariamente, gracias a la influencia de la inteligencia humana, en acciones concretas, diversas, de todo tipo, en el campo social. Son acciones económicas, sociales propiamente tales, organizativas, políticas, de pensamiento o ideológicas, deportivas, de descanso, de movilización, etc. Entonces, las relaciones sociales como tejido desembocan en una infinidad de acciones sociales. El tercer paso, obviamente, es que esas acciones son ejecutadas por el ser humano inteligente. Y aquí viene, Jimmy, el concepto que vamos a examinar. Relaciones, acciones desembocan en actores sociales. Algo que se ha descubierto últimamente como análisis científico es que, a diferencia de la materia, con su propia dialéctica, los seres humanos, como somos también materia, física, química, biológica, sin embargo, agregamos a esos elementos de la materia, y por eso se da el alto salto social, una inteligencia que determina un tipo de conductas. Entonces ya no es la materia funcionando como funciona como tal, sino el ser humano inteligente tejiendo relaciones, determinando acciones, y esas acciones imponen necesariamente el concepto de que los seres humanos somos actores económicos, sociales, políticos, ideológicos, etc. Esos actores sociales desembocan, lógicamente, pero ya bajo el impulso de la inteligencia humana, en resultados sociales. Son los hechos sociales. En realidad, toda la producción infinita de la dialéctica social son los hechos. En realidad, institucionalizamos en realidades sociales concretas aquellos productos de esa ruta crítica de relaciones, acciones, actores. Con esta introducción, vale la pena destacar un segundo punto, dedicarnos ya al examen de los actores. Y los actores, como decíamos ya, son variados. Son actores económicos, porque hay que sobrevivir, trabajar, producir. Somos actores sociales, porque nos congregamos en familia. Somos padres, somos hijos, somos miembros de una comunidad. Hay un tejido social de relaciones humanas, y de esa manera los seres humanos determinamos también una pirámide en el tiempo, en miles de años, que se puede llamar la pirámide de los actores sociales. Este es el segundo punto que queremos explicar de la manera más sencilla. Podemos clasificar, todo esto es muy imaginativo, Jimmy, en 5 niveles esos actores políticos ya, separando lo social, lo económico, lo ideológico, etc., que los seres humanos empezamos a actuar en 5 niveles diferentes. ¿Cuál es el primer nivel? El básico. Es la población, la sociedad como tal.
Y la sociedad se relaciona, actúa, cumple un rol pasivo dentro del conjunto de cada sociedad, de cada formación social concreta. Por tanto, el primer nivel pasivo máximo que tiene cada formación social es que la sociedad también es un actor político, al lado de hacer acciones sociales o económicas. Pero ¿dónde viene la parte precisamente política de la actuación del actor político? Es la ciudadanía. Para eso ha tenido que pasar mucho tiempo en la progresión histórica del desarrollo de la humanidad. Simplificando, este segundo nivel, que todos ahora conocemos como ciudadanía, quiere decir que de el sujeto pasivo, que es la sociedad, haciendo relaciones, acciones y son actores, la ciudadanía cobra la calidad precisamente política porque es elegida esa ciudadanía como una parte de la sociedad mayoritaria, cumpliendo una labor eminentemente política, que es que representa a toda la población en decisiones de carácter político. El mejor ejemplo es el sufragio, es el voto. Para votar no vota toda la sociedad, sino que vota un conjunto mayoritario de la sociedad que cumple mínimamente algunas condiciones. Antes era calificado este requisito, pero ahora ya en todos los países del mundo se simplifica a la edad mayores de 18 años, por ejemplo, son calificados como ciudadanos, pero hombres y mujeres. Por tanto, a esa edad se determina la calidad política de la población que cobra el denominativo de ciudadanía para decidir mediante un acto político concreto, como es el voto, el funcionamiento de toda la sociedad. Ese es un gran salto fundamental en todos los países donde hay elecciones, donde hay democracia. Entonces, el sujeto político, podríamos llamar, de toda sociedad, es la ciudadanía. Hay un tercer nivel, que es imaginativo, Jimmy. No existe materialmente como para dibujar en un mapa o concretar su existencia física, corporal, digamos. Y es el caso de los bloques sociales. Este concepto está siendo acuñado recientemente porque para un nivel superior de la ciudadanía se concibe que los pueblos, las sociedades, conforman no de manera premeditada o planificada con un alto nivel de formación política, sino con casi una intuición política, pero ya con una reflexión de carácter público, ciertas medidas, ciertos pasos que se distinguen por la conformación de grupos sociales que se juntan, configuran un bloque. Vamos a ir a un ejemplo concreto sobre este tercer actor político, que resulta ser fundamental. En el caso de Bolivia, creemos nosotros que existen dos bloques sociales. Un bloque social que, desde que nació Bolivia, se conformó como un protagonista, por eso es actor político,
determinante para la propia existencia de Bolivia como Estado republicano. Aquí tiene que ver el concepto de ciudadanía. Cuando nació Bolivia, uno de los primeros logros creativos de la ideología política de entonces fue determinar que el ejercicio democrático del pueblo se podía ejercer a través de la categoría del ciudadano. Pero a quienes se definió en ese momento, estamos hablando de 1825, esa calidad de ciudadanía, esa calidad de representación política de todo el pueblo. A los varones, o sea, ya había una exclusión total de las mujeres. Cuando nació Bolivia éramos aproximadamente 1.100.000 habitantes. Entonces podemos decir aritméticamente, Jimmy, que 550.000 no participaban en la calidad de ciudadanía porque eran mujeres, aunque sean indígenas o de la alta aristocracia. Un segundo requisito de ciudadanía era saber leer y escribir. Y de ese 1.100.000 habitantes que tenía Bolivia, 700.000 eran indígenas de distintas naciones originarias que no sabían leer ni escribir. Solamente eran alfabetos los españoles y sus hijos, que eran los criollos. Entonces la categoría de ciudadanía restringida era para los hombres que sabían leer y escribir. Tercer requisito para ser ciudadano en ese entonces era que tenían que ser notables, mucho más restringido, porque notables en esa época en que estábamos transitando de la monarquía a la república, notables eran los curas, los militares y los doctores, para simplificar. Entonces la calidad de ciudadanía se restringía mucho más. Varones, alfabetos, notables. Y el cuarto requisito era que tenían que tener ingresos, una renta. Sí. Se aproxima en esa época, no podemos calcular ahora cuánto significaría eso, como 800 pesos. Entonces solamente podían ser ciudadanos para votar aquellos que tenían recursos. Con esas restricciones se ha hecho el cálculo que nuestra democracia política, cuando nació Bolivia, apenas alcanzaba al 4%. En realidad no era democracia. Votaban a nombre del pueblo varones que sabían leer y escribir, que eran notables y que tenían una renta. Así nació la democracia, así nació la ciudadanía. ¿Qué cambio ha sufrido para bien esa democracia que ahora es universal, amplia? Y es que actualmente, después de la Revolución del 52 y la imposición del voto universal, el día de hoy esa democracia ya se registra en sistemas biométricos, implica que el ciudadano actualmente es aquella persona, hombre o mujer, que sea mayor de 18 años. Esa es la única condición. O sea, puede ser analfabeto, puede ser mujer, puede no tener recursos, puede no ser notable de ninguna naturaleza. Ciudadano es ciudadano aquel que es mayor de 18 años, sea hombre o mujer. Mire el salto que se ha dado del 4% al 90%, porque de los 12 millones, tal vez menos del 90%, de los 12 millones que tiene actualmente Bolivia, 8 millones aproximadamente son ciudadanos. De 40.000 a 8 millones.
de 1 millón a 12 millones. Entonces, destacamos que los bloques sociales que nosotros nos imaginamos nace de esa ciudadanía universal de hombres y mujeres mayores de 18 años. Pero, desde el punto de vista de la configuración política, en base también a las condiciones económicas e ideológicas que tiene la sociedad boliviana, nos imaginamos, es una propuesta simplemente teórica, de alcance sociológico, digamos, creemos nosotros que en Bolivia hay 2 bloques sociales. Un bloque social que podíamos denominar bloque social conservador, y es todo aquel conjunto social de personas, hombres y mujeres, que están esas personas ligadas en circunstancias especiales por razones, por ejemplo, de origen racial, de grado de instrucción, de nivel de ingresos, y entonces es fácil configurar teóricamente, no hay manera de sacar una fotografía, que el bloque social conservador existe como una fuerza política importante desde el nacimiento de Bolivia hasta nuestros días. ¿Y quiénes conforman ese bloque social conservador? Ponemos el adjetivo de conservador porque finalmente es un conjunto de grupos sociales que se unen para mantener las condiciones privilegiadas que tienen, porque tienen poder económico, poder político, poder ideológico, poder social. Son empresarios, son intelectuales, conforman el bloque social conservador la clase media alta, es decir, un conjunto de familias y de personas cuyo nivel de ingresos, por ejemplo, pasa los 20.000 bolivianos mes, por decir algo, entonces tienen disponibilidad, tienen un nivel de bienestar material que no tiene el resto de la población. Entonces, empresarios, castas aristocráticas todavía de origen étnico, clase media pudiente, intelectuales, profesionales, grandes comerciantes, uno puede ir sumando la configuración de estos grupos sociales, y esos históricamente no es simplemente una imaginación para justificar algo, sino que históricamente, por eso hemos dado el dato del 4%, han decidido políticamente como bloque social mantener las condiciones del Estado republicano que conocemos. Podríamos decir, Jimmy, coyunturalmente, ahora ese bloque social conservador está nuevamente en el poder político, tratando de preservar su poder económico y su poder social. ¿Cuál es el otro bloque? El otro bloque, que ahora sí ya se maneja comúnmente en los análisis políticos que se hacen, algunos llaman bloque popular, nosotros hemos hecho un ejercicio institucional para determinar conceptualmente que es un bloque social popular, o sea, a un bloque social conservador hay otro bloque social popular, con las mismas características de configuración, de coincidencia de intereses para conformar imaginariamente un supuesto bloque social muy grande. ¿Y quiénes conforman ese bloque social popular?
ya lo hemos dicho muchas veces. En primer lugar, está constituido ese bloque por los indígenas. En términos globales, no es uno por uno, sino que las naciones originarias, que son 36 en Bolivia, de diferente tamaño, hay dos muy grandes, que es la nación quechua y la nación aymara, hay otra mediana, que es la nación guaraní, sí, y así van bajando las naciones originarias, pero sumando todas ellas, 36 naciones, porque hay pequeñas naciones hasta de 200 familias solamente, ese conjunto étnico, racial, ancestral, histórico, es una unidad diferenciada, pero que conforma una parcela importante del bloque social popular. Después vamos a explicar por qué tiene la característica política de bloque. Vayamos primero a la configuración de este segundo bloque. El segundo componente son los trabajadores, que podemos también utilizar un genérico de llamar clase trabajadora. No estamos hablando solamente de clase obrera, sino de todos los asalariados o de los que realizan una actividad económico-productiva en el país, como son los campesinos, por ejemplo, los artesanos y otros que tienen actividad laboral, asalariada o no, pero hacen un conjunto de lo que podríamos llamar trabajadores. Es decir, están cumpliendo, son actores económicos sociales, un papel, participar en los procesos productivos que tiene un país. Entonces ya tenemos indígenas de 36 naciones, tenemos trabajadores que pasan seguramente del 1.000.000, tenemos también clase media pobre, o sea, la clase media es afortunada arriba, pero pobre abajo. La mayor cantidad de profesionales, de empleos básicos, etcétera, conforman esa clase media pobre que podríamos llamar. Están también los desocupados, o sea, los que no tienen ingreso alguno, no tienen empleo. Están los migrantes del campo a la ciudad. Por eso es un puzzle imaginado de grupos sociales en una situación concreta, fundamentalmente desde el punto de vista de la carencia de ingresos, de la ubicación social y de la discriminación que han sufrido durante 300 años de colonia y 200 años de república. Entonces está claro que este tercer elemento de actores Jimmy, ciudadanía, población, ciudadanía, bloques, es algo que conforma una pirámide desde el punto de vista de los actores políticos. Es el tercer actor. ¿Cuál es el cuarto actor, incluso anterior al bloque o paralelamente al bloque? Es lo que llamamos genéricamente ya en un vocabulario técnico organizaciones sociales y movimientos sociales en cada bloque. Hay organizaciones en el bloque conservador, federaciones, confederaciones, mutuales, etc. Hay organizaciones también en el bloque popular. Pero ¿por qué este cuarto actor político, que se llaman organizaciones, son importantes para el análisis que estamos haciendo en el caso concreto de Bolivia? Porque desde principios del siglo XX, como efecto incluso de elementos lacerantes de la vida histórica y política del país, como fueron las guerras, la guerra del Pacífico, la guerra del Chaco, la Revolución Nacional, etc., el país como población, antes incluso de conformar de manera compacta un bloque
social, conservador o popular, organizaron para sí pequeñas unidades que nosotros identificamos como organizaciones sociales que se convierten en movimientos sociales y políticos. ¿Cuáles son? Los sindicatos, los aylus, las centralías, las organizaciones departamentales como la Central Obrera Departamental, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, las juntas vecinales, etc. O sea, con esto queremos decir que este actor político, que se puede identificar como organización social, tuvo, en el caso concreto de Bolivia, sobre todo, un papel cada vez más importante en el campo político. Como organización social, se movilizaron para reclamar sus demandas sociales, horas de trabajo, salario, etc. Pero se dieron cuenta también que era insuficiente solamente reclamar desde el sindicato o desde la junta vecinal, y le dieron un tinte político a su acción sindical, a su acción social reivindicativa, porque empezaron a cuestionar a la autoridad local, a la departamental, a la nacional. Incluso llegaron al extremo, como históricamente sabemos, de aprobar como clase obrera, en este caso ya sobre todo la Federación de Mineros y de Fabriles, la tesis de Pulacayo, que es bien conocida. La tesis de Pulacayo en realidad es una formulación política y no simplemente reivindicativa. Con esto estamos queriendo decir que las organizaciones sociales se convirtieron también en actores políticos directos. Y eso tiene que ver incluso con la actual crisis, porque organizaciones y bloques tienen actividad política del uno y del otro lado en función de quién va a manejar el Estado, y al manejar el Estado van a manejar el poder político, y si manejan el poder político tienen influencia en el mantenimiento o el cambio del poder económico, en el mantenimiento o cambio del poder social, por ejemplo, discriminación, aristocracia, racismo, etc., y del poder ideológico, que también se tiene en cada país. Religión, represión ideológica, sistema educativo, contenido de los medios de comunicación, etc. Entonces se hace todo un complejo de carácter político donde los actores políticos, ciudadanía pasiva, población pasiva, ciudadanía activa a través del voto, bloques sociales participando ya en la realidad política de cada país, en los dos grandes bloques, organizaciones sociales que ya son numerosas, incluyendo los comités cívicos, por ejemplo, ya hacen un tejido piramidal que está haciendo acción política. Hay dos más de actores para este segundo punto, Jimmy. Los partidos. Los partidos tienen una gran tradición y yo creo que son los actores fundamentales, sin disminuir la importancia de ciudadanía, bloque y organización. Los partidos son una invención del conocimiento social del universo, de todo el planeta, en que han encontrado en el partido la justificación teórico-política de que la mejor relación entre sociedad y Estado, como puente para esa relación, es el instrumento político. Y ese instrumento político es el partido. O sea, es una especie de organización específica, especializada en la acción política al 99%. Porque tiene que ver con la toma del poder,
con la administración del Estado y con la organización militante del bloque o de la organización social convertida en partido. Esa es la pirámide política de estos actores, culminando con la actuación y la presencia de lo que en la historia del país siempre se ha conocido, el papel de actores políticos, de los mandatarios y sobre todo de los líderes. Bolivia ha tenido históricamente muchos líderes que han sido un poco el emblema, la imagen de esta pirámide de actores políticos, dirigiendo partidos, encabezando bloques, dirigiendo organizaciones sociales. Es importante hacer esta segunda etapa de análisis en este momento de coyuntura, porque vemos que este punto de los actores sociales tiene una característica descendente, es decir, de fragilidad, de descomposición, incluso de degradación. ¿De qué manera se da esta declinación que para nosotros llega a un grado inclusive de degradación política? Que empezando por los bloques, con el intermediario de las organizaciones, pero fundamentalmente de los partidos e incluso de los líderes, hay un debilitamiento progresivo, descendente, que compromete la acción política de estos actores. Y eso es grave. Y la actual coyuntura es demostrativa, es fehaciente, porque en una época en que había el fenómeno de la llamada partidocracia, por ejemplo, después de 1982, los partidos cobraron mucha importancia en la acción política directa, con partidos que se autodenominaron incluso históricos, MNR, ADN, MIR, etc. Sin embargo, ahora, en la coyuntura actual, cuando uno examina críticamente, pero de manera constructiva, el papel fundamental que deberían cumplir estos 5 actores políticos, sociedad, ciudadanía, bloque, organización, partido, líder, uno descubre que cada uno de estos niveles está flaqueando. Tal vez la única que se mantiene es la sociedad, porque es un sujeto pasivo como actor político, el que recibe los golpes, digamos, de los desaciertos políticos que el sistema vigente político tiene. Pero ya la ciudadanía, con su desorientación, con un arrepentimiento de haber votado mal, por ejemplo, o los bloques, que uno se ha desmoronado y el otro se está elevando porque está próximo al manejo del Estado y del poder, las organizaciones sociales que habían perdido un poco el rumbo de su papel reivindicativo y político tradicional, los partidos que se han convertido simplemente en siglas, ya no son estructuras orgánicas representativas de la ciudadanía, y hasta escasez de líderes, porque uno ve que la calidad de un líder se puede medir fácilmente ahora precisamente por sus insuficiencias. Este segundo punto quiero presentarlo, Jimmy, tratando de administrar el tiempo, como un aspecto crítico de la coyuntura, pero entendiendo cómo analíticamente deberíamos ser muy rigurosos en el análisis dialéctico del papel de estos 5 actores políticos.
Este es el segundo punto que queríamos compartir con la audiencia. Muy bien, doctor. Es importante identificar, además de las organizaciones, el papel que juegan en este momento de la historia. Pero ahora, doctor, es en esta coyuntura que vivimos o que la estamos sufriendo, si se quiere, o a lo largo de la historia reciente, de una data un poco más larga, una perspectiva también a largo plazo, este papel, ¿en qué contexto es que se va a analizar? Yo creo que por lo que podemos avanzar, y es para entrar en el análisis dialéctico de coyuntura, es que uno aprende, y es extraordinario lo que uno aprende examinando la dialéctica social, ninguna situación social, sea económica, socialmente apropiada, política, organizativa, ideológica, etcétera, ninguna de estas líneas que constituyen la realidad integral de un país, de una formación social concreta, tienen predeterminada una línea constante de ascenso. Esa es una primera conclusión que uno puede sacar. Y yo creo que no es característica solamente de Bolivia, sino de todo el mundo. No hay procesos constantes de desarrollo, ascenso y elevación de estas líneas sociales que parten de la creatividad ilimitada de la dialéctica social en todo sentido, y menos en el político. Primera conclusión. Segunda, Jimmy, por las turbulencias y variación y ondas que todos los países presentan, ya en el campo político, lo que predomina, y es comprensible, es la línea de zigzagueo, de turbulencia, de inestabilidad relativa que tiene la realidad política como tal, entendiendo que esa realidad es una configuración también de la dialéctica social, de democracia, poder político, Estado, partidos políticos, etc. No es algo mecánico, progresivo. La materia en su dialéctica no tiene esos problemas, porque no es interferida esa realidad material por la inteligencia humana. El conocimiento social genera energías tan especiales que desestabilizan el curso regular de los fenómenos que crea la propia inteligencia a través de la dialéctica social. O sea, no hay un estado perfecto que como un avión asciende y llega, digamos, a 30.000 metros de altura. No se produce así en ninguna parte del mundo, porque la dialéctica de las confrontaciones políticas en función de los elementos de la política, sobre todo del poder político, de la capacidad extraordinaria de manejar el Estado, de la obediencia que se tiene que tener ante el poder económico, social o ideológico, eso desequilibra normalmente. Entonces, teorizando, Jimmy, hay tres líneas en la política, en la realidad política. No hay ascenso constante, por tanto hay un anuncio siempre de inestabilidad, deterioro en esa primera línea. Segundo, la línea, digamos, de statu quo, de no variación, de cierta estabilidad, también es relativa. Ahí uno podría hacer un examen ya analítico, comparativo de varios países. Parecen, por ejemplo, ser más estables en sus turbulencias secundarias los países escandinavos o los países europeos, menos los países asiáticos, porque tienen muchos más problemas de todo tipo, y mucho menos América Latina, que es conocida como un continente totalmente inestable. Y lo sorprendente ahora es que esta supuesta estabilidad política de un ejemplo de la democracia y del poder occidental que tenía Estados Unidos, con las noticias incluso que hay que examinar coyunturalmente, está en colapso, está en desequilibrio total.
Tan grave es la situación que está anunciando incluso su cambio histórico que cada 200 años suele darse en la vigencia de los imperios que se han establecido sobre el planeta. Entonces, volviendo a la política, línea constante ascendente, teóricamente sí, pero prácticamente no. Nunca se ha dado una ascendencia de esta naturaleza, ni siquiera la Revolución Francesa. Línea statu quo de mantenimiento es con turbulencias, o sea, flotando con curvas, con flujos y reflujos. Y la tercera línea es la grave, sin ser determinista, Jimmy, que es más probable que por los factores de la dialéctica política que tienen los países haya más bien una línea descendente. Deterioro de los países, de la democracia, del uso del Estado, del poder temporal, etc. Entonces, en esas condiciones, la pregunta suya es clave, de decir, cuando uno examina el papel del bloque social conservador ahora en Bolivia frente al bloque social popular, en estos días de 45 días de conflicto tenso, uno puede entender cuáles son los límites y las energías que se utilizan por cada uno de los actores políticos. Ciudadanía esperando que el voto llegue cuanto antes para renovarse nuevamente en el mandato presidencial, incluso con impaciencia de no esperar la revocatoria, sino ya de inmediato, o si no aguantarse 5 años en esa turbulencia a nivel, digamos, de la ciudadanía. De los bloques sociales, en realidad la principal explicación es que el bloque social popular es el que ha tomado la mayor iniciativa estos días para provocar una desestabilización económica y política digamos, en perspectiva de fortalecerse como bloque social ante su exclusión total en manejo del Estado y del poder. Ahora, sí, se ha cuestionado, ¿no?, que este bloque popular está asumiendo una conducta antidemocrática porque no respeta y yendo al conflicto como tal, a este momento coyuntural tan difícil todavía sin definiciones, porque están acusando al bloque popular de no respetar los resultados que ha elegido electorales, que ha elegido a un gobierno democráticamente en las urnas, doctor. Es una manera de ver, ¿no? Eso que usted dice, que generalmente es predominante en la opinión pública. Pero también yo creo que hay que tener dos visiones. Entramos un poquito ya en la coyuntura de los actores políticos. Una cosa es mantener una estabilidad demasiado artificial en función de la creencia de que elecciones y democracia obligan a los actores políticos a mantener ese equilibrio por sacrificios pequeños que tengan que tener todos. Eso se nota más en Europa, por ejemplo, por eso hay cierta tranquilidad política. En América Latina eso ya es difícil de constatar, pero por otro lado, y es el tema de fondo, en países polarizados desde el punto de vista político, proceso de cambio que se desmorona, neoliberalismo que viene y toma el turno, quienes reaccionan sensiblemente son las organizaciones sociales y los bloques. Yo creo que el bloque conservador, es mi lectura, Jimmy, usted me corrige, está apurando, por ejemplo, por declaraciones, analistas y medios de comunicación, que el gobierno está fallando por no tomar decisiones radicales. Prácticamente dicen ya, de una vez saquen a las tropas para que controlen las calles, y si hay muertes, es el costo. Es una porción radical. Muy radical. De quienes ven el peligro de que no pueden volver a perder los privilegios del poder económico, social, ideológico y político que tienen ahora como resultado de un ejercicio democrático electoral. No es que hayan conspirado y sea una fuerza como en Israel, por ejemplo, ¿no?,
que es ya totalmente irracional como se quieren mantener, sino en las reglas de juego de la democracia occidental. Han ganado, han perdido, como ahora estamos viviendo en, digamos, en el campeonato planetario del fútbol. Respetar las reglas es un poco el imperativo de todo el mundo civilizado, llamaremos, pero no es así en los hechos, porque 5 años de imposición de un modelo neoliberal que se establezca en perjuicio de los intereses naturales de un bloque social popular, porque eso significa canasta familiar, salario disminuido, poder adquisitivo, exclusión, persecución, etcétera. Cada bloque tiene los costos que tiene que pagar. Entonces uno entiende, no está uno justificando, Jimmy, entiende que la reacción política natural de un bloque o de una organización sindical es porque siente asfixia, le falta oxígeno, le falta sangre y reclama seguir respirando, tener posibilidad de sobrevivir. Ahora, el efecto que hay que reconocer, obviamente, y eso es ya línea política de los dirigentes de esa organización o de ese bloque, es extremar medidas no para enfrentar al potencial enemigo que puede ser el gobierno, sino hacer pagar el costo al de abajo, a la ciudadanía, porque digamos con un bloqueo que el país ha sufrido por más de un mes y medio, en realidad la solución incluso convencional que se tenga va a elevar hasta el prestigio del gobierno que estaba siendo censurado, porque el costo es demasiado grande entre las medidas que ha tomado el bloque o el sindicato frente a la población que ha sufrido esas consecuencias. No sé si me dejo entender, sí. Son dos objetivos. Pueden salir en lucha legítima de sus derechos, pero han perjudicado al de abajo y no han perjudicado al de arriba, porque no creo que cambien hoy día al presidente simplemente por el hecho de que hayan pedido su renuncia. Sí, doctor, quería sumar aquí a esta mesa de diálogo un extracto pequeñito de lo que ha publicado Susana Bejarano hace algunas horas atrás, y es un texto bastante interesante que cuestiona precisamente que después de la pacificación o que los bloqueos se levanten y los mercados se vuelvan a abastecer, ¿qué es lo que va a quedar? Pues un conflicto, una crisis que no termina de resolverse. Pero eso no es lo más llamativo. Lo llamativo es esta frase o una afirmación bastante contundente. Y hay otro artículo de Álvaro García que también coincide. Ajá, y Susana Bejarano dice: 2 siglos después de la fundación de la República, Bolivia sigue enfrentada más bien a la misma tarea inconclusa: construir una comunidad en la que nadie tenga que bloquear al otro para sentirse parte de ella. Es bastante contundente. Es contundente también, ¿no? Pero también tal vez es idealista, porque utilizando la dialéctica, ese es el problema nuestro, nunca hay armonías, Jimmy, convencionales, ¿no? O sea, estamos en no es permanente tensionamiento. Digamos, el objetivo romántico de que todos volvamos para abrazarnos en paz. Eso no existe en la realidad social y política, porque están en juego los intereses. De lo que se trata es de graduar la imposición de un interés sobre otro. Hablemos del bloque conservador sobre el bloque popular. Hablemos del partido dominante y del partido popular, por decir algo. Ellos tienen una lógica de aplicación de su medida. No pueden ser, digamos, pacifistas por definición, porque los otros también van a ser pacifistas. Eso es, a mi modo de ver, y no estoy criticando a Susana Bejarano, pero no es dialéctico en el sentido de que la armonía es la resolución de conflictos encontrados. No es el abrazo superando el conflicto, es la sabiduría de cómo resolver, porque siempre los intereses van a ser duros, antagónicos, fuertes, y depende de la habilidad, y la habilidad va a ser del uno o del otro. Que pueda haber entendimiento pacífico, incluso una cierta estabilidad,
Es el juego dialéctico de intereses que pueden llegar a acordarse en función de que cada uno está reclamando el espacio que quiere. No habrá paz si no hay estabilidad, doctor, o decirlo con una visión mucho más amplia, no habrá paz si no hay justicia social. La justicia social, por ejemplo, no es estabilidad política. Son dos cosas distintas. ¿No? La justicia social es que quienes han reclamado lo que querían han dominado y han impuesto salario, ingresos, reconocimiento, legitimidad. Eso es justicia social. Pero es alcanzar un nivel deseado por los que luchan por la justicia social. No es una concesión de los otros que les van a dar un término medio. Es una pulseta. La clave, a mi modo de ver, es que esa pulseta no sea extrema, que no sea el costo de decir yo alcanzo la justicia social liquidando a los enemigos. Tampoco es justicia social, claro, ¿no es cierto? Es imposición. Bueno, muy interesante como siempre, doctor, bastante nutrida esta reflexión, que es una especie de análisis de coyuntura con algunos elementos de lo que está pasando, pero con categorías de análisis estructural que siempre privilegiados nosotros de tener esta posibilidad. Muchas gracias, doctor. Gracias, Jimmy. Hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas de la radio, concluimos esta charla con el doctor Franz Barrios Villegas, que nos permite este privilegio todos los martes en este horario de ver más allá de lo urgente, de lo circunstancial, de la coyuntura que muchas veces nos atrapa y que no nos deja ver lo profundo, lo estructural de lo que está ocurriendo en conflictos como el que se registra en Bolivia. Hasta la próxima, un abrazo, buen día.